Desde Medellín, 1440 AM, HJNZ, Colmundo. La radio que te acerca. El siguiente programa es de responsabilidad de sus realizadores. Colmundo, la radio que te acerca. En Colmundo Radio, 1440M, comienza 30 minutos de economía con información local, nacional e internacional. Para empaparse del acontecer diario de la economía, 30 minutos de economía, bajo la dirección del periodista Gustavo Zavala Berrío. Colmundo, la radio que te acerca. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión 264 de 30 minutos de economía. Hoy es lunes 19 de abril del 2021 y saludamos a quienes nos sintonizan en los 1440M a través de Facebook Live y de www.colmundoradio.com.co. Además, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales de Facebook y de YouTube como 30 Minutos de Economía y en Twitter como @30 Minutos de Economía. Comenzamos con los titulares de esta emisión. En febrero, la actividad económica se contrajo 3.48% anual, reportó el DANE. Grupo Empresarial Antioqueño refutó declaraciones del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, de querer influir en gerencia de EPM. Gremios advirtieron que los aranceles a las confecciones aumentarán la informalidad, el contrabando y el desempleo. Fenalco Antioquia pidió desplazar del 9 al 30 de mayo la celebración del Día de la Madre ante confinamientos y restricciones por COVID-19. A pesar de la pandemia, llegaron el año pasado a Medellín, Antioquia, cerca de 5.000, más de 6.500 pacientes internacionales. El valor de la carga de café pergamino seco de 125 kilos repuntó 14.000 pesos a 1.192.000 en promedio en las cooperativas de caficultores del país. En la bolsa de Nueva York, la libra del grano se mantuvo en $1.29. Espere la sección Chucho lo sabe con el periodista Jesús Antonio Vargas Marín. En el primer bimestre del año, Colombia aumentó su déficit en un 11.6% a $1.703 millones, según reporte del DANE. La tasa de cambio ganó 12 pesos y se cotizó en promedio en 3.608 tras mover en la sesión $769 millones. En el mercado accionario de la Bolsa de Valores de Colombia se transaron 86.297 millones de pesos. La más negociada fue la de índice Colcap con 32.464 millones. La más valorizada preferencial Avianca Holdings, 10.17%. Y la más depreciada Canacol, 2.34%. Los índices de la bolsa cerraron mixtos con alza del de liquidez 0.11% y caída del de capitalización 0.3% y el Colir 0.32%. Precio del petróleo WTI subió 0.4% a $63.38 el barril. El del Brent avanzó 0.06% a $67.01. Al aire, 30 minutos de economía. Dirige Gustavo Zavala Berrío. En febrero, la actividad económica nacional se contrajo 3.48% respecto al mismo mes del 2020, cuando creció 4.53%. Así lo señaló el indicador de seguimiento a la economía en su serie original, elaborado por el DANE. La actividad que más aportó al descenso de la economía en febrero fue el comercio con 1.8 puntos, llegando a una caída del 8.69%, aunque el año pasado este mes tuvo un día más que en 2021. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo Arango, comentó que el efecto ajustado calendario muestra una baja de 1.86%. En su comportamiento mensual, es decir, frente a enero, el crecimiento fue de 2.53%, el más alto desde 2.57% de octubre.
específicamente la contracción de las actividades primarias del menos 8.5%, tiene impulso mensual del 2.28%, las actividades secundarias con una contracción del menos 7.3% tienen impulso mensual del 0.51% y vemos cómo los impulsos más importantes que estamos viendo en las actividades terciarias pues están dados en las actividades de comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida y adicionalmente en el rubro de información y comunicaciones. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo Arango, resaltó el comportamiento de la industria manufacturera y de las actividades de información y comunicaciones. Para el caso de las actividades manufactureras, recordemos que después de la importante contracción que vimos en la producción real manufacturera de enero, pues en el mes de febrero pudimos certificar una expansión del 0,6%, fundamentada en el auge del sector de plásticos que estaba demandando monopolímeros y adicionalmente por la recuperación de la construcción que generó una mayor producción y comercialización de cemento gris. Y en el caso de información y comunicaciones, en el caso de telecomunicaciones estamos viendo un crecimiento del 3.7% y de sistemas informáticos del 1.9%. La economía en el año corrido, es decir, enero-febrero, es de una contracción de 3.9%. Vaso lleno de leche colanta, de los campos y sábanas de fincas colombianas. No me den leche extranjera, para mí no es la primera. Por eso yo siempre quiero lo de mi tierra lechera. Ay, qué orgulloso me siento de tomar leche colanta. El grupo empresarial antioqueño en cabeza de su holding Grupo Argos rechazó y desmintió los señalamientos del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, de inmiscuirse en nombramientos de funcionarios como el gerente general de EPM. El pronunciamiento del mandatario local se dio en entrevista con la revista Semana, en la que afirmó que el llamado GEA es un grupo no de empresas, sino de personas que se tomaron el poder de unas empresas. Entonces empezaron a controlar EPM. Todo el mundo sabe que no importaba quién ganara, EPM se lo entregaban al GEA. Ante esta situación, el presidente del Grupo Argos, Jorge Mario Velázquez, manifestó que el 7 de noviembre del 2019 se dio una reunión con el entonces alcalde electo de Medellín por invitación del empresario Fernando Corchuelo, donde el propio Quintero Calle ofreció disculpas por el trato hacia los empresarios durante la campaña electoral y al mismo tiempo pidió posibles nombres de personas que pudieran acompañarlo durante su administración. En una segunda reunión, precisa Velázquez, el 12 de diciembre de 2019, en casa del alcalde Daniel Quintero, fueron propuestos tres nombres para gerenciar EPM. El gerente de esa época, Jorge Londoño de la Cuesta, el expresidente de Isagen, Luis Fernando Rico, o en su defecto encargar a una forma Cazatalentos. Con estos antecedentes, el presidente del Grupo Argos, Jorge Mario Velázquez, afirmó que lo dicho a Semana por el mandatario local está muy alejado de la realidad. Abro comillas, nuestro único y genuino propósito era ayudarlo por petición expresa del propio alcalde Quintero, indicó Velázquez. Finalmente, invitó a que se haga un ejercicio de liderazgos inspiradores, veraces y creíbles, que no se construyan sobre la base de agravios y que eviten la polarización para que nuestra ciudad pueda retomar el rumbo de crecimiento y confianza que la ha caracterizado, fruto de una construcción colaborativa y multisectorial que le ha permitido brillar durante años, concluyó Velázquez. La economía local, nacional e internacional están en 30 minutos de economía. En 2020, y pese a las restricciones de los países y a la pandemia del COVID-19, llegaron a Medellín y Antioquia 6.529 pacientes internacionales para hacerse tratamientos y cirugías, 64.5% menos que en 2019, cuando fueron 18.369. El director del clúster Medellín Health City
Adolfo León Moreno señaló que la facturación por la prestación de estos servicios se redujo un poco más del 50%. Estos pacientes representaron una facturación para las instituciones de 23.840 millones, con una cifra prácticamente un 50% de la reportada por estas empresas e instituciones en el año 2019. Es importante mencionar que estas atenciones se realizaron principalmente en el primero y cuarto trimestre del año, considerando que durante el resto del periodo tuvimos el cierre de fronteras. El 28% de los pacientes internacionales vinieron de Norteamérica, 16% de Europa, 10% del Caribe y Suramérica y 4% de Asia, añadió el director del clúster Medellín Health City, Adolfo León Moreno. Los pacientes que pudieron ser atendidos en este periodo fueron básicamente de los Estados Unidos y el Caribe, y los principales servicios demandados fueron los relacionados con ayudas diagnósticas, atención médica, los temas relacionados con ortopedia y con oftalmología. De los más de 6.500 pacientes internacionales atendidos, 1.558 llegaron de Estados Unidos, 647 del Caribe, 259 de España, 148 de México y 147 de Alemania. En Grupo Argos, más que cemento, energía, vías y aeropuertos, nos mueve el optimismo, el desarrollo, el progreso y el bienestar. Transformamos positivamente la vida de personas a través de nuestras inversiones y operaciones. Grupo Argos. Inversiones que transforman. Los gremios de comerciantes y de confeccionistas rechazaron el decreto 414 que sube los aranceles para las confecciones, aunque advierten aumentará la informalidad, el contrabando y el costo del vestuario. En primera instancia, la Cámara Colombiana de la Confección y Afines advierte que, si bien es cierto, el decreto va en el sentido correcto, hoy el sector de las confecciones necesita una serie de medidas integrales que le permitan al sector ser un gran motor en la recuperación del empleo. El presidente del gremio, Camilo Rodríguez, hizo notar que como insuficiente esta decisión del gobierno nacional, pues se queda corta cuando el sector hoy prende de un hilo. El sector necesita una reforma integral. Dentro de estos elementos no es posible que en Colombia nuestros confeccionistas sigan pagando unos insumos demasiado caros. Por ejemplo, en el caso de los hilos, hoy pagamos un arancel del 10% por hilos que ni siquiera se producen en el país. Sigue pendiente el tema de descripciones mínimas para contrarrestar el contrabando técnico y también la revisión de umbrales aduaneros que nos permitan restringir o mitigar esta subfacturación, de la cual hoy no solamente es nocivo para el fisco nacional, ya que deja de recaudar, sino también que estamos perdiendo miles de empleos. El dirigente gremial reiteró que se está poniendo en peligro el empleo de miles de personas, ya que están entrando al país importaciones masivas de prendas de vestir de países con los cuales Colombia no tiene acuerdos comerciales. Y puso como ejemplo que en 2019 el país exportó 734 millones de dólares, mientras que importó 2.428 millones en prendas de vestir. Por su parte, el presidente ejecutivo de FENALCO, Jaime Alberto Cabal San Clemente, aseguró que el decreto afectará a todos los eslabones de la cadena, al tiempo que los consumidores verán encarecer los productos de vestuario en cerca del 25%. El impacto de este costo en promedio de estas prendas es alrededor del 25%. Por otro lado, pues vamos a tener otro impacto muy importante y es relacionado con que muchas áreas de grandes almacenes de cadena y obviamente pequeños y medianos negocios van a reducir sustancialmente su oferta y eso también traerá una caída en la generación de puestos de trabajo en el comercio organizado. Los gremios precisaron que en 2020 el sector textil-confección tuvo una caída en la producción del 22.3%, en ventas del 18.6% y del empleo en 24.3%. Si te gusta el sabor del campo, te gusta el yogur Colanta, encuéntralos en tu Mercolanta más cercano o almacenes de cadena. Colanta sabe más, sabe a campo.
Llega el periodista Jesús Antonio Vargas Marín con su sección Chucho lo sabe. Don Jesús, tenga muy buenas tardes. Diana Patricia y Gustavo, muy buenas tardes, igual que a la audiencia de 30 minutos de economía. Mucho se ha hablado sobre la forma como las empresas van obteniendo ganancias en la medida en que logran tener productos innovadores. Esto pasó, por ejemplo, el año pasado con Cárnicos Nutresa, cuyos nuevos productos le permitieron adicionar ventas por 44.000 millones. El desarrollo de nuevas categorías para Cenú, como papas congeladas delgadas, 100 cascos y lomos de atún enlatado, más la ampliación de la oferta de productos de proteína vegetal Pietran, así como la ranchera con cortes parrilleros y carnes marinadas le generaron nuevas ventas por más de 44.000 millones de pesos. El dato fue consignado por el presidente de Cárnicos Nutresa, Diego Medina Leal, un ejecutivo que está vinculado con la organización desde hace 24 años. En el reporte que se consolida con el balance general del Grupo Nutresa, se destaca en cárnicos un crecimiento cercano al 6% y en volumen y así como en valor un más del 11%. Los logros se explicaron por estrategias de comunicación en punto de venta y las redes sociales de las marcas. Las ventas internacionales de cárnicos en Nutresa crecieron casi el 9%. En responsabilidad social apoyó a chicos de las escuelas de ciclismo, promovió prácticas sostenibles con la reincorporación de 5.000 canastas de material plástico postindustrial y obtuvo la certificación de 6 fincas en buenas prácticas ganaderas. De otra parte, el sector productivo colombiano debe aprovechar nuevas oportunidades, recomienda la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Aburgasur, Lilian Mesa Arango, al señalar que la mesa está servida para que los empresarios del sector productivo atraigan el interés de las multinacionales y de inversionistas por las condiciones de ubicación del territorio y la posibilidad de darle músculo a las cadenas de valor. Estima que las empresas pueden preparar sus productos aplicando más tecnología y añadiendo valor. Ve el camino abierto con el respaldo de la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina de Naciones, Prosur y el BID. Con la relocalización y buena estrategia vendrán mejores negocios para sectores como los de alimentos procesados, industria petroquímica, oleoquímica, industria farmacológica, tecnologías de la información y moda, entre otros. Con Jesús Antonio Vargas, este es el informe para 30 minutos de economía. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias, don Jesús. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, aseguró que 506 empresas en el país fueron declaradas como proveedores ficticios por la venta de facturas que corresponden a operaciones simuladas. De esta manera, el director de la DIAN, Lisandro Junco Ribeira, anunció que el inicio de acciones penales del ente fiscal de la Nación contra los compradores de costos y gastos simulados, que con esta práctica buscan disminuir sus impuestos sobre la renta y complementarios e IVA, actividad que en el caso del IVA no solo constituye evasión, sino estaría incurriendo en peculado. Y nuestras denuncias penales se instauraron además contra los compradores de estos costos y gastos simulados, que tendrán que responder ante la Fiscalía por las acciones que permiten constituir una evasión de los impuestos nacionales. Para el caso de Bogotá y con el fin de recuperar estos tributos defraudados a la nación, se han iniciado 850 procesos a sociedades que no han atendido el llamado a declarar voluntariamente estas irregularidades. El experto en fiscalización tributaria de la DIAN, Héctor Rueda Torres, explicó por su parte que este hallazgo se hizo a través de técnicas de analítica aplicada en los procesos de fiscalización. Este descubrimiento fue gracias a las herramientas con que cuenta la DIAN de información analítica, que permite hacer cruces de información con la factura electrónica, descubriendo de manera inmediata este tipo de compañías, las cuales, algunas de ellas, fueron creadas por contadores públicos. Estas empresas se dedican a vender facturas a comerciantes de diferentes actividades económicas, especialmente el sector de la construcción, de la venta de materiales de construcción, textiles y demás. La DIAN invitó a los contribuyentes que han incurrido en este tipo de conductas a que procedan a corregir en forma inmediata sus declaraciones, liquidando el impuesto real a cargo con sus sanciones respectivas, antes de que se inicien los procesos tributarios y las acciones penales correspondientes. 30 minutos de economía
en Colmundo 1440 AM. Bancolombia y Facebook anunciaron una alianza que beneficiará a 1.9 millones de pymes colombianas con capacitación en herramientas digitales como marketing digital para que tengan mayor visibilidad, crezcan sus ventas y negocios. Cada empresario interesado podrá acceder a las capacitaciones de Impulsa con Facebook, que se desarrollarán en 5 módulos para profundizar en diferentes temáticas: creación de contenidos creativos y relevantes, expansión de audiencias, asertividad en mensajería, WhatsApp Business como herramienta de ventas e inversión enfocada en resultados, entre otros. Cristina Arrastía, vicepresidenta de negocios de Bancolombia, afirmó que con la pandemia se ha evidenciado una brecha de las pymes en su camino hacia la transformación digital. El programa de formación y beneficios comenzará en mayo de 2021. La iniciativa se suma al anuncio hecho por Bancolombia recientemente, en el que dispuso de 13.5 billones de pesos, de los que se desembolsaron en el primer mes 882.700 millones de pesos a 10.000 pymes. Al aire, 30 minutos de economía. Dirige Gustavo Zavala Berrío. FENALCO Antioquia pidió al gobierno nacional el aplazamiento de la celebración del Día de la Madre en Colombia para que se haga ya no el 9 sino el 30 de mayo. La propuesta del gremio de los comerciantes se basa en que está creciendo el número de personas contagiadas con COVID-19 en el país. Carlos Esteban Jaramillo Zuluaga, director ejecutivo encargado de FENALCO Antioquia, explicó que este planteamiento se elevó a la Presidencia Nacional del Gremio para que haga la solicitud formal ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Nuestra iniciativa es unir esfuerzos con empresarios y comercio para que dicha celebración de madres pueda ser 30 de mayo y así unidos en pro de la vida y de nuestro comercio. Igualmente, hacemos un llamado muy respetuoso para evitar fiestas, reuniones, mientras pasamos este tercer pico y así mantener un autocuidado y una responsabilidad de cada uno. También Luis Fernando Arango, presidente del sector funerario de FENALCO Antioquia, insistió en el autocuidado para que no se sigan apagando la vida de cientos de personas por causa del COVID-19 e invitó a vivir el momento con esperanza. Durante este último año, el sector ha enfrentado diferentes escenarios, respondiendo a la demanda generada por la pandemia y cumpliendo a cabalidad con los protocolos de bioseguridad, atendiendo de manera oportuna la demanda con el mismo respeto, dedicación y rigurosidad. Todo esto ha sido gracias a que contamos con la infraestructura, la experiencia, la logística adecuada y la capacitación constante de nuestro equipo humano para responder a la crisis que vivimos. Actualmente el sector de funerarias y cementerios genera 13.000 empleos en el territorio nacional. De otro lado, Kelly Piedrahita Bedoya, presidenta del sector turismo de FENALCO Antioquia, comentó que los empresarios del turismo pasan por un momento crítico debido a la pandemia y a las recientes decisiones adoptadas por el gobierno departamental de restricciones, especialmente durante los fines de semana. Vemos con preocupación el gran foco de infección que representa la informalidad y que, al contrario de las empresas formales, no cumplen con los protocolos de bioseguridad requeridos o con el control de aforo. Un claro ejemplo es en lo que sucede en las reuniones en fincas de recreo. Por este motivo solicitamos que se hagan mayores controles en este tipo de lugares y que no se vulnere el derecho al trabajo de las empresas formales que se incumplen con los protocolos de bioseguridad. Añadió que para el sector turismo los incentivos como el PAEF, Programa de Apoyo al Empleo Formal, que hace un comparativo de las ventas actuales con las del 2020 y en las que tuvieron 0 ventas, no permite que las empresas del sector cumplan con los requisitos solicitados. Esta difícil situación también se ve con otros alivios a los préstamos del sector financiero, que no consideran a este tipo de empresas como susceptibles de financiamiento, concluyó Kelly Piedrahita. La economía local, nacional e internacional están en 30 minutos de economía. En Colombia, con el piloto de la llamada arenera de la Superintendencia Financiera, comienza a abrirse paso y a consolidarse la negociación de criptoactivos.
A través de este Sandbox se abre la puerta para la compraventa de criptoactivos a través de exchanges e instituciones financieras locales como bancos y fiduciarias, entre otras. Coibanks, una empresa argentina que lleva 6 años en el mercado latinoamericano y que puso en operación una pasarela de pagos que funciona con tecnología blockchain, permite recibir compraventas en monedas de diversos países de la región y está a la vanguardia de este sistema. Leo Elduayen, fundador de Coibanks, aseguró que Colombia es uno de los países con más oportunidades en el mercado de criptoactivos, aunque espera una mayor apertura. El regulador ya se ha involucrado, ya hay mucho conocimiento, la gente cada vez entiende más, la tecnología está más madura y eso hace que mucha más gente se anime a por fin entrar con estas inversiones y a poner parte de su patrimonio, que es una parte pequeñita, en algún criptoactivo. Bueno, tenemos un plan bastante ambicioso donde no solo va por los bancos, sino que estamos haciendo también algunas alianzas que esperamos poder contar pronto en el ámbito de las CETPES y las fiduciarias, que están creciendo mucho, que tienen mucha importancia cada vez más en el ecosistema colombiano y que es algo que se está convirtiendo de uso muy corriente para ciertos segmentos del mercado. Leo Elduayen, fundador de Coibanks, señaló que el dinero ya es digital, pero lo que hay que hacer es digitalizar la economía. Hoy la moneda ya vive más en entornos digitales que físicos, pero en las transacciones de la economía real, en países como Colombia, México, Argentina, sigue habiendo un altísimo índice de pagos que se realizan en efectivo, porque tenemos gran parte de la economía excluida o informal o subatendida. Ese es el segmento que, si tenemos una tecnología que permite bajar los costos para llegar a estas personas, transparentar estas transacciones para que el regulador pueda tener un debido control de las mismas sin abusar, porque donde se abusa en términos de privacidad o en términos de carga fiscal, la gente vuelve al efectivo. América Latina ya alcanzó los 77.1 millones de dólares de inversión en blockchain durante el 2020 y mantendría un crecimiento sostenido hasta el 2023 del 45%. En Colombia, Coibanks mueve al mes menos de $500,000, tanto en pesos colombianos, pagos que se procesan no solo en criptomonedas. Muchas gracias por su atención. Mañana volveremos con una nueva emisión de 30 minutos de economía. Les acompañamos en la lectura de noticias Gustavo Zavala Berrío y Diana Patricia Nieto Gallego. Feliz tarde para todos ustedes. En Colmundo Radio 1440M pasaron 30 minutos de economía. Volveremos mañana con más información del acontecer de la economía local, nacional e internacional. 30 minutos de economía. Dirige el periodista Gustavo Zavala Berrío. Colmundo, la radio que te acerca. En el 2021, Colmundo, más cerca de las noticias. Iniciamos el recorrido internacional en el viejo continente. Alemania. Jennifer Moore, en Colmundo, la radio que te acerca. Italia. Belkis Rodríguez, en Colmundo, la radio que te acerca. Brasil. Alberto Seche para Colmundo, la radio que te acerca. Argentina. Jorge Aravena en Colmundo, la radio que te acerca. Estados Unidos. Helmut Levi para Colmundo, la radio que te acerca. Chile. Cristian Ariza, Colmundo Radio, la radio que te acerca. Portal informativo Colmundo, lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana. Conduce Laura Ruiz. Escúchanos en Medellín, 1440M. Colmundo, la radio que te acerca. Colmundo presenta 30 segundos para lavarte las manos con tu música favorita. Todavía no alcanzo a entender por qué piensas así.